Muy buena noche, gracias una vez más por acompañarnos en este su webinar Crece con Gavín. Señores, ustedes ya saben el tema que tenemos esta noche. Economía dominicana, crecimiento, riesgo y oportunidades. Y señores, y la persona que nos acompaña esta noche tiene una larga trayectoria en lo que es la economía a nivel mundial, pero sobre todo la dominicana la conoce, como dicen por ahí, como la palma de su mano. Si me llevo de leer el currículo de entero, señores, de seguro que vamos a dar 15 minutos, pero vamos a resumirlo lo más breve posible. Jesús Geraldo Martínez es un economista y consultor financiero, especialista en gestión integral de riesgo y gobierno corporativo, con experiencia como presidente de comités de auditoría y riesgo y miembro de consejo de administración, enfocado en anticipar escenarios económicos y apoyar decisiones estratégicas. Es también analista económico y conductor de tu consultoría financiera, donde analiza temas de riesgos y oportunidades, que son lo que vamos a ver esta noche, de la economía dominicana en el contexto de alta incertidumbre global. Además, lo vemos por ahí también en el Sol de la Mañana, en Acento. O sea que si les digo, si les sigo hablando, duramos mínimo 15 minutos. Jesús, buenas noches y bienvenido. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu experiencia, tu conocimiento con nosotros. Buenas noches a todos, buenas noches a cada uno de los participantes que se han tomado su tiempo ahora a las 8 de compartir este espacio de una hora de información que le prometo que va a ser de alto valor para cada uno de nosotros. Agradecer a la familia Gavín, tanto a ti, Dircio, como a tu hijo Darren por sus finas atenciones en todo este proceso para que hoy se materializara esta presentación. Y gracias por darme la oportunidad de compartir, porque yo al final me resumo, a mí me gusta enseñar, yo soy un maestro que me gusta enseñar y por lo tanto para mí va a ser un placer poder compartir información hoy calientita, porque hoy el Banco Central ya dio los números finales de la economía, que tenía preocupado a toda la comunidad económica de por qué ya estaba terminando enero y los números de finales de la economía, cómo había terminado la economía. También ajustó las expectativas de crecimiento. Ya habíamos advertido en un artículo en Acento que era muy difícil que la economía dominicana creciera en un 5% como estaba pautado. Hoy el Banco Central en su informe que sacó a la prensa se sinceriza y mantiene y ajusta su expectativa de 4.5 a 4%. De modo que vamos a comprender todo ese entorno de por qué el Banco Central hace esto y entonces vamos a empezar a darle a presentar esta presentación. Bueno, Eh, iniciemos con el plato fuerte ya. sí, eh, vamos a salir vamos a poner por aquí. Yo tenía presentar donde tenemos acá Lo escucho, lo escucho eh, poco. un, si ya estamos, es que no quiere, déjame volver a entrar, parece, no quiere empezar a presentarse un momentico. Nosotros lo vemos, no cambia ahí. Sí, lo que yo veo que no quiere como presentarse. Déjame ver si fue que en la forma de compartir que dio la Ok. pantalla, sí, cuál fue el permiso. Esto es en vivo, señores. Sí, Señores, la gente que están por ahí, por Instagram, gracias por acompañarnos. La gente que está en Facebook, sigan por eh, ahí. vamos a ver entonces nuevamente con el link de Darren. A ver si, Intente otra vez, correcto. si con presentar. eh,
Intenté otra vez con el de en Google. Ok, ya lo Oye, de tenemos. Ya se ve bien aquí la pantalla. Sí, sí. Bien, bueno, pues entonces vamos a empezar. Eh, ya como ha señalado Gavín, vamos a ver una presentación de 35 minutos y luego vamos a dedicar 20 a 25 minutos para preguntas. Me pueden hacer cualquier tipo de pregunta, me pueden retar, que a mí me gustan los retos. Me pueden también contradecir, decir, mira, yo veo este punto de vista de aquí, y podemos, que eso ayuda también a construir el conocimiento, los puntos de... Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver el panorama económico internacional y cómo impactará la República Dominicana, el panorama económico actual de la República Dominicana, los números frescos del día de hoy, cuáles son los riesgos de la economía dominicana para el 2026, cuáles son las oportunidades y la perspectiva de la economía dominicana para este año 2026, la conclusión y la apertura de sesión de preguntas y respuestas. Empezando, esas dos personas son las que dominan ahora mismo las decisiones del mundo, ahora mismo. Tanto Donald Trump, ustedes saben cómo, no voy a contar todo lo que ha hecho en un año de gobierno, que parece que han sido 4 o 5 todos juntos, y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, lo que es el Banco Central en la República Dominicana. ¿Y por qué estas dos personas son las que dominan el mundo? La parte política, la parte de poder la tiene Donald Trump, pero la parte financiera la lleva Jerome Powell, que ha enfrentado públicamente al presidente de los Estados Unidos, cosa que nunca se había visto, para mantener la independencia. Y ayer Jerome Powell dio su conferencia sobre cómo iba la economía de los Estados Unidos y tenía que tomar decisiones sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. Esa tasa de interés de la Reserva Federal es la que mueve toda la economía del mundo. Es la que hace que, a nivel de los bancos centrales, si deciden si se mueven al mismo ritmo de ellos o mantienen su tasa de interés. La Reserva Federal decidió ayer mantener su tasa de interés de política monetaria en 3.5 y 3.75. ¿Qué significa para eso para el país inmediatamente? Que el Banco Central, y así salió hoy en el día de hoy, va a tener que mantener su tasa de interés, porque hay unos diferenciales de tasa que pueden agregar más presiones y salida de dólares si el Banco Central baja la tasa de interés. Sí, los diferenciales de tasa de interés se determinan por el riesgo país. Nosotros no podemos tener el mismo riesgo de Estados Unidos, que es el riesgo soberano casi cero, que es donde se computan todos, y República Dominicana. Entonces Jerome Powell ayer decidió mantener la tasa de interés. Eso implica que en el primer semestre del año 2026 para la República Dominicana, que nadie espere que van a bajar la tasa de interés, y eso es un importante elemento que ustedes tienen que tener. Ahora, el Fondo Monetario, que es uno de los organismo que más tiene precisión, el año pasado, en el 2025, dijo que en su informe de perspectiva de la economía mundial, que los crecimientos mundiales iban a ser dispares e inciertos. Y asimismo, si ustedes recuerdan, República Dominicana empezó diciendo que iba a crecer en un 5.5% en el 2025, después cambió a 5, después a 4, y terminamos creciendo en 2.1 ante un mundo incierto. Ahora, el Fondo Monetario Internacional está diciendo ahora, en enero del 2026, miren acá, que la economía, bueno, hay una economía mundial firme ante fuerzas divergentes, pero se mantiene el grado de incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Que usted no sabe lo que va a pasar, usted tiene que tener prudencia. Entonces, sin embargo, cuando hace las proyecciones en el mundo, fíjense que lo que se proyecta es que el mundo va a crecer similar al 2025 y el 2027 va a caer. Y el único país que le va a ir mejor en el 2026 es Estados Unidos, que va a crecer de 2.1 a 2.4. La zona euro, Europa, va a caer. Asia sube un poquito, 3.9, pero China cae. Las economías emergentes, que son Brasil, Turquía, India, también descienden. Las economías de América Latina y el Caribe, fíjense cómo caen a 2.2%. Eso significa que en el año 2026, a nivel mundial, para muchos países no le va a ir muy bien. Y ya fíjense cómo el Banco Central ha empezado a dar la señal, y lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros supuestamente vamos a crecer un 4 o un En un 4, 4.5%. sí, pero lo vamos a ver ahora, vamos a ver a eso.
Entonces, cuando uno ve todos los países, el único país, claro, es favorable porque República Dominicana, si Estados Unidos está creciendo, eso le conviene a la República Dominicana. Claro que Es sí. decir, porque el 85% de nuestras exportaciones, de nuestro comercio, está insertado con Estados Unidos. Sin embargo, la zona euro, los dominicanos que están en España, los dominicanos que están en Suiza, los dominicanos que están diseminados en toda la zona euro, van a experimentar o un crecimiento menor, fíjense que cae una décima, o lo mismo que tienen. Y así se ve. El único país mire España cómo cae de 2.9 a 2.3. Eso es una fuerte contracción, desaceleración económica. Fíjense China, que es uno de, o yo digo que no el motor principal todavía, porque China representa a nivel de la economía mundial 12%, en cambio Estados Unidos representa el 27% a nivel de la economía. Fíjense los tamaños de la economía, que el tamaño de la economía, ese poder que tiene Estados Unidos de imponer aranceles, de imponer, se lo da ese poder monozónico, se llama. Monozónico, ¿por qué? Porque él puede decidir a cómo le compra, qué aranceles te pongo, porque por su propio tamaño. Fíjense Rusia cómo le conviene, aumenta un poquito mejor. América Latina cae 2.2%, Brasil cae, México cae, que son las principales economías de América Latina que llevan, y ya Medio Oriente se recuperará un poquito, Arabia Saudita que tiene petróleo va a seguir creciendo, y ya los países de África que son Nigeria y Sudáfrica también tienen crecimiento moderado. Ahora bien, el FMI ha ratificado esta perspectiva del crecimiento para el 2026 porque ve riesgo en la deuda, ve déficit en los países y esa guerra comercial que hemos tenido de aranceles, de precios, de dólar débil hoy, que vamos a conversar de eso, de un oro más fuerte ahora, que vamos a conversar de eso, de un petróleo que está inestable, pero la apuesta a que caiga. Entonces, eso va a seguir teniendo una demanda global débil, lo que va a impactar en una desaceleración o menor crecimiento de la economía. Ahora, ¿cuál es el contexto resumiendo? El internacional. Los vientos externos para la República Dominicana son menos favorables. Hay un crecimiento mundial moderado, pero inferior al promedio histórico, como hemos visto. Hemos visto condiciones financieras aún estrictas con tasas reales positivas. La FED ha decidido mantener las tasas de interés altas. ¿Y eso con qué? Para frenar la inflación, porque la función de un banco central es mantener la estabilidad de los precios internos de la economía. No es que crezca el país, es que yo tengo primero, controlo mi inflación y que crezca el país. Y por eso, en mis intervenciones públicas, yo siempre decía que el Banco Central lo que tiene que mantener la estabilidad de los precios, aunque sacrifiquemos un poquito el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación todos perdemos, pero cuando hay menor crecimiento es una parte, porque no todo es igual, es simétrico en la economía. Van a seguir la persistencia de las tensiones geopolíticas y comerciales. Ayer Donald Trump en su retro social dijo que si Irán no cede, van a haber bomba atómica. Primera vez un presidente hablando de bombas atómicas para otro país. Va a haber alta volatilidad de los flujos de capital hacia las economías emergentes como la República Dominicana. Si bien es cierto, República Dominicana para el año 2025 recibió 4.500 millones de dólares de ingresos, eso no necesariamente va a ser así. Es decir, porque ¿qué es lo que hace un empresario? ¿Qué es lo que hacen los inversionistas ante tanto riesgo? Deciden postergar las decisiones económicas. Entonces, para una economía pequeña y abierta como la dominicana, altamente dependiente del turismo, fíjense que nosotros tenemos mucho subturismo que viene de la zona euro, que viene de Canadá, no tanto de Estados Unidos, que es importante el turismo de Estados Unidos. Entonces, el turismo, como vamos a ver más adelante, también se está desacelerando, está volviendo a su crecimiento normal. Las remesas, que son 12.000 millones de dólares, esas remesas fueron este año positivos. Pero ¿qué pasa si ahora con el tema del ICE hay muchas deportaciones de los dominicanos que no están legalmente, pierden su trabajo? Las remesas pueden caer. Igual la inversión extranjera.
y el comercio también. Y ahí vamos a ver el comercio que está pasando con las exportaciones, que son 15.000 millones de dólares. Es decir, eso puede, todos estos choques externos no son positivos para la República Dominicana ante este contexto externo. Adelante, Edilcio. Sí, decía que realmente nosotros somos un apéndice de Estados Unidos, que como le va a Estados Unidos, así nos va a nosotros. O sea, o dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Es Y así. realmente, y en la parte de turismo, que lamentablemente no creció como se esperaba en 2025. Y Esperemos para que este 2026 repunte de nuevo. eso es parte de la pregunta de esta conferencia. Entonces, fíjense cómo ven los organismos internacionales a los países de Latinoamérica. Lo ve el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, el propio Banco Central. Establecían que la República Dominicana iba a crecer en 4.5%, es decir, la de mayor crecimiento. Ahí no está Guyana, porque Guyana tiene oro y tiene petróleo, tiene minerales, tiene tierras raras. Entonces Guyana está creciendo a una velocidad mucho más alta que los países propiamente latinos, de habla latina. Ahora, nosotros estamos experimentando, la República Dominicana, desde el 2023, una desaceleración cíclica natural. Y el crecimiento en el 2025, este número que ustedes ven ahí, que era lo esperado en el día de ayer, hoy es 2.1 el número real del Banco Central. Y lo vamos a ver cuando esté. Entonces, la pregunta clave no es si la economía dominicana puede crecer. Esa no es la pregunta que debe preguntarse un economista, que debe preguntarse un inversionista, que debe preguntarse un constructor, que debe preguntarse un financiero, que debe preguntarse un político, sino bajo qué condiciones, con qué calidad, con qué riesgos asociados. Seguimos creciendo endeudando el país, seguimos creciendo con inflación, seguimos creciendo entonces perdiendo, ganando competitividad y dejando soltar el tipo de cambio. Es decir, vamos a crecer ante una inversión pública baja porque falta una reforma fiscal que le dé más ingreso al gobierno para poder gastar más, pero está condicionado a que debe gastar con más calidad. Entonces, esa es la pregunta que debemos contestarnos y eso es lo que vamos a ver. Yo soy un estadístico, yo soy un matemático. Cuando a mí me preguntan qué yo hago, yo digo, yo analizo números. Eso es lo que yo hago. Y yo le he traído acá este cuadro de 30 años de la economía dominicana, de su evolución del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Y yo lo que quiero que ustedes vean, porque no lo quiero que lo politicemos, sino los ciclos económicos se repiten en la República Dominicana desde hace 30 años. Balaguer no dejó creciendo la economía en 6%. Leonel, cuando llegó en su primer periodo, la economía creció en 6.9%. Vino Hipólito Mejía y la economía apenas creció en esos 4 años en 2.1%. Vuelve Leonel y la economía crece en 7.3%. Sin embargo, Leonel en el 2008 y el 2009, si ustedes se acuerdan, fue la crisis financiera de los Estados Unidos que impactó los flujos financieros, las inversiones, una crisis mundial. Y la economía en el segundo periodo de Leonel apenas creció 3.9. Fíjense, subió, bajó. Entonces, bajó, ¿qué corresponde al próximo 4 años con Danilo? Subió 6.4. El crecimiento de Danilo en los primeros 4 años fue de 6.4%. Importante destacar, y hay que darle el crédito, que en los 2 gobiernos de Leonel Fernández, de mayor crecimiento fue de 7.3 y 6.9. Ahora, en el segundo periodo de Danilo, la economía apenas creció 2.2, impactado por el tema de la pandemia del 2020. Fíjense que tuvo crecimiento 3.9, 7.1, 4.9. El crecimiento natural de la economía dominicana es un 5%, cuando en estado normal. Fíjense que la pandemia, luego hubo un rebote de un 14%, que luego este número las autoridades rectificaron a 12.3%, y en el primer periodo de Luis Abinader, 6.6%. Pero ya la economía empezó a dar señal en el 2025. ¿Cuál fue el crecimiento? No 2.5 que ustedes están mirando ahí, 2.1. Entonces, el cuatrenio
presidencial, conforme al modelo estadístico que nosotros estamos mirando de ciclo por patrón, claramente estima que la economía en estos próximos 4 años, 2025 al 2028, no va a ser mejor que los 4 años anteriores de Luis Abinader. Y claramente va a ser inferior, como ustedes están mirando, el ciclo de Hipólito 2.1, el de Leonel 3.9, el de Danilo 2.2 y el de este nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader, y podemos hacer cualquier apuesta, va a ser de menos de 2.5%, porque ya en el 2025 fue de 2.1 y se le va a hacer muy difícil llegar a un 3% este año 2026 a la economía. Y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen las circunstancias, que es lo que tenemos que analizar, y es el objeto de esta presentación. Entonces, ¿cuáles han sido los factores que han ayudado a ese crecimiento? Sí, Adelante. Como usted decía anteriormente, no es crecer por crecer, es crecer con calidad, margen y riesgo controlado. Así Porque no mismo. ganamos nada, como usted acaba de decir, de Y que es, crecer solamente por decir que la economía creció y maltratando quizá la misma población en el mismo país. y esa es la conclusión que vamos a llegar, Dircio. Fíjense cuáles han sido los factores, y son los que han ayudado a este crecimiento en los últimos 20 años, 30 años. La estabilidad económica. ¿Y qué significa estabilidad económica? Que hay una inflación controlada, que hay un tipo de cambio que se deprecia en torno a un 3, 4%, 5% como máximo, que haya inversión extranjera directa, que se mantengan, que las remesas sigan para mantener el consumo de la gente, el nivel, porque los que reciben remesas son las personas menos pudientes, entonces, o de menos ingresos, para rectificar la palabra. Y entonces eso le ayuda a mantener un nivel de vida, el desarrollo de la infraestructura, que sigue siendo un riesgo para la República Dominicana para el año 2026. Para que ustedes tengan una idea, el gobierno en su presupuesto, que es público, aspira a endeudarse en 401 mil millones de pesos y va a invertir ¡Wow! en obra de infraestructura, y de cada 100 pesos que tiene destinado para gasto de capital, apenas 25 son para obra nueva. ¿Usted cree que en el 2026 usted va a sentir que se está haciendo una obra nueva? No, señor. Nada. Entonces, yo quiero que ustedes vayan, para que se vayan construyendo sus propias ideas sobre... Ahora, ¿cuál es el panorama económico? Esta es una gráfica de ayer, del 27. Hoy lo único que cambia es que en vez de enero-noviembre, dice enero-diciembre. Y aquí dice diciembre y dice 2.3%, y aquí dice 2.1%. La economía dominicana de enero a diciembre creció de 2.1 en el 2025 y venimos diciendo que del 5%. Eso significa que la economía no creció. Cuando una economía crece 2%, es una economía que viene frenada. Claro, una inflación acumulada de 4.95, una inflación eliminando la volatilidad de los precios de los alimentos, porque ya no hay volatilidad de los combustibles, porque se han mantenido los precios de los combustibles fijos, de 4.85. La meta del Banco Central es 4 más 1, es decir, entre un rango de 3 a 5%. Entonces, una economía que el tipo de cambio se depreció en apenas 3.4%, y que gracias a Dios eso le ha dado cierto respiro a la inflación, porque cuando se deprecia el tipo de cambio usted tiene el riesgo de que va a tener más inflación. El Banco Central ha mantenido su política monetaria de 5.25. El que esperaba que el Banco Central bajara su tasa de interés para que los bancos bajen su tasa, eso no va a ser así. Las tasas de los bancos de préstamos se van a mantener en un entorno promedio de un 15, de un 14 a un 21%, según el riesgo del deudor, del deudor comercial, y quizá un poquito más para los préstamos de consumo de las personas. Entonces, fíjense, claro, hay puntos que son positivos. El Banco Central está manteniendo 14.700 millones de dólares conforme a su programa de monetario para el año 2026. Aspira a tener 500 millones de dólares más, es decir, que va a terminar en 15.200 millones de dólares para el 2026. Entonces, ese es el panorama, y cuando uno desagrega ese panorama y mira esto, que son las últimas estadísticas, porque ya estos cuadros van a cambiar mañana.
Fíjense cómo viene la actividad económica. En el 2023, fíjense cómo fueron los meses de 2%, 2.5%. 2024 fue algo mucho mejor, como vimos, porque crecimos en un 5%. Pero 2025, fíjense cómo le economía. Ese punto que usted ve aquí de marzo es por un rebote de marzo del 2024, porque fue bajito, porque es la comparación el mes del año anterior con el mes actual. Y fíjense cómo la economía viene frenada, creciendo al cero. Por eso usted no vio algarabía en Black Friday cuando siempre hacían. No se sintió, ¿no? Que vendió el país, que vendió. No veo, que ni vio algarabía en ferias hipotecarias, tampoco de las que se hacen en octubre, ni vio algarabía en ferias hipotecarias de las que se hacen en diciembre. La gente, cuando no tiene dinero en los bolsillos. Porque cuando una economía no está creciendo, ¿qué significa? ¿Y qué es lo que significa para el bolsillo de la gente? Que no tiene dinero, que usted no puede hacer otra cosa adicional sino tratar de mantenerse o sobrevivir. Eso es lo que significa. Hay menos empleo. Si hay menos empleo y en la casa y se pierden empleo, y los empleos que lo que están creciendo son los informales, ¿qué es lo que significa eso? Que hay que ajustarse. Entonces eso es lo que. ¿Y qué hacen los empresarios? Y usted lo está mirando. Algunos empiezan a cerrar negocios, como hemos visto muchos negocios del sector turismo, porque se cayó esa demanda altísima que estaba. Algunos empiezan a despedir empleados, a recortar, y esos son empleados que ya no están consumiendo y que ya no están contribuyendo al crecimiento de la economía. Sector construcción, como vamos a ver, se ha contraído bastante. Entonces, fíjense cuando uno ve el sector construcción, el año 2024 un menos 2. Un menos 2, y ese es el número que va a tener para ahora, para diciembre de ahora. Pero ¿qué significa ese menos 2? Que hay menos de todo, porque el sector construcción es el sector que más empleo genera, tanto directo como indirecto. Aunque sean haitianos, pero esos haitianos consumen aquí también, para que ustedes No, y mueve la economía en todos los sentidos, porque vende ferretero, el vende banco presta, o todo sea, todo el mundo. Pero todo el mundo. cuando uno ve comercio y uno dice comercio que suele crecer en 5%, 2.5%, por eso usted sale el fin de semana a la tienda Los Moros y usted no ve mucha gente comprando, ni vio un diciembre desbordado. ¿Y por qué Jesús Gerardo lo dice? Porque el Banco Central acaba de decir que la economía creció en 2.1. Eso significa que en diciembre la economía a los comercios no le fue muy bien. Si uno ve manufactura local, es decir, no y zona franca, fíjense, zona franca 1.8. Eso significa que aunque Estados Unidos creció un poquito más, tienen crecimiento sólido, los dominicanos no pudimos exportar ni aprovechar esa ventaja de guerras comerciales, porque también a Dominicana le pusieron aranceles. Entonces, la economía ha estado creciendo por el sector agropecuario y por la incidencia del sector financiero, que tampoco le fue muy bien, como vamos a ver, como en años anteriores. Le fue bien, pero no muy bien. Entonces, cuando uno ve esa es la economía, mire cómo viene la economía, de 6.1 a 1.9 a 2%. Entonces, uno tiene que saber que en un escenario así, de una economía de crecimiento, si usted se va a meter a un proyecto de inversión, usted tiene que pensarlo. Si usted va a desarrollar, va a contratar nuevo, usted tiene que hacer una buena evaluación. Esa es mi opinión, esa es mi recomendación, tanto al empresario como a la persona. ¿Qué tipo de inversión? Cuando a mí me preguntan, yo le digo, manténgase líquido y espere las oportunidades. Porque van a haber muchos constructores que van a vender unidades que van a tener que liquidarlas para tener liquidez y pagar su préstamo, porque la tasa de interés se lo va a comer. Van a haber personas que no van a poder pagar su préstamo, y aquellos que tengan liquidez en su bolsillo son los que van a aprovechar las oportunidades del año 2026. Escúchelo bien, aquellos que tengan liquidez en su bolsillo son los que van a aprovechar las oportunidades del 2026. Ahora, miren el sector construcción, y lo traje porque nuestro querido anfitrión, el señor Dicio Gavino, es una parte de su negocio está en el sector construcción. Y fíjense, el año 2023 para el sector construcción fue malísimo.
Y en el año 2025, que el Banco Central inyectó 81 mil millones al sector financiero para que prestaran a tasa de un 9%, eso ni se sintió en el sector construcción. De hecho, muchos bancos se quedaron con dinero porque no lo demandaron. Y fíjense cómo el sector construcción termina creciendo en menos 2%, negativo. Pero eso no solamente es por un tema de la economía. El sector construcción ahora lo han puesto que son sujetos obligados. Y con ese tema de lavado de activos, los bancos van a restringir el financiamiento a muchos constructores. Entonces, eso va... ¿Qué va a hacer? La economía, que eso es un pilar, una pata de la economía, o esa pata decreciendo para el 2026 con todas esas restricciones, tanto financieras, tanto ahora con el tema del lavado de activos y con la tasa de interés por la nube, o como lo sea, dije, para que los no van, clientes. como ya se lo dije al inicio, la tasa de interés no van a bajar. Entonces, que nadie espere que haya dinamismo en el sector construcción. Por lo menos en los primeros 6 meses es lo que yo le he dicho a la gente. ¿Y en caja legal, usted cree que viene este No, año? no creo, no tuvo efecto para el sector construcción. El Banco Central lo puede hacer porque tiene espacio. Porque fíjense que, de hecho, esperemos que en febrero, y voy a escribir un artículo con relación a eso que usted acaba de mencionar, es decir, cómo dinamizar la economía a través de una nueva liberación de facilidades de liquidez rápida. Y ese va a ser mi artículo del próximo martes. ¿Por qué? Porque la economía se quedó nula en 2.1%. Y voy a decir que ese dinero ahora debe ir a la mano de la gente, a consumo, para poder dinamizar la economía. Ahora, fíjense que hoteles, bares y restaurantes creciendo a tasas de un 10 y un 11%. ¿Usted sabe a qué apenas está creciendo? A 3.3%. Por eso ya usted no ve esa algarabía que hacían antes, de esto, de aquello, de aquello, de aquello, porque la economía tuvo una desaceleración natural. Y ahí están las exportaciones de nosotros. Punto luminoso para las exportaciones nuestras, que nosotros somos exportadores de oro. Sin embargo, aunque el precio del oro hoy llegó a 5.600 la onza Troy, no beneficia tanto a la República Dominicana, beneficia a la Barrick por ese contrato leonino del pasado. Bien, entonces, esas son todas nuestras exportaciones, que no voy a entrar en detalle. Lo que quieren ver que exporta la República Dominicana, ahí están a nivel de minerales, agropecuarios, industriales, zona franca. Ahora, la inflación no es un tema. El Banco Central ha cumplido con su papel institucional y el mandato que tiene de ley. Y yo le digo a la gente, bueno, la inflación no es igual para todo. La gente me habla, la canasta básica son 48.500. Los salarios a partir del 1 de enero para las empresas grandes son 29.000 pesos. 29.000 pesos cubre el quintil de menos ingresos a nivel de la población dominicana, por lo menos viven ajustados. Un paréntesis ahí. ¿Usted entiende que ese ajuste salarial va a dinamizar un poco más la economía? Yo no creo, porque al final, ¿qué es lo que le estamos ajustando? 2.000 pesos, 1.800 y 1.000 pesos a la gente. Y ya la inflación de los precios de los combustibles, del transporte, de la comida, ya eso está en los precios. Todo lo contrario, es decir, la gente va a tener un respirito, y yo lo saludo en un post mío y digo que es un punto luminoso del gobierno, porque los empleados a nivel de la base, los que ganan el mínimo, por lo menos del sector privado, han recibido un 12% en el 2025 y ahora un 8%. Y algo es algo en la economía. Pero eso no va a dinamizar, al contrario, eso generó ya una inflación. Fíjense que la inflación que el Banco Central tenía controladita, mírenlo acá en esta, fíjense cómo se le subió por encima del 4. Y eso es producto, porque ¿qué es lo que hace un empresario, un comerciante? ¿Va a esperar que le llegue el tema? No, desde antes sube su precio para que cuando ya se lleguen los costos, tener dinero de cubrir los costos. Así opera la economía. Fíjense los préstamos del sector privado, que por eso es importante la idea que me acaba de dar Dircio, de tener tasa de crecimiento casi cercana al 25% en 23 y el 24. Fíjense cómo
desde mayo del 2024 los préstamos bancarios empezaron a caer a 8.1. Estamos diciendo que el sector bancario, aunque está apretando y está contribuyendo al crecimiento, eso es 3 veces menos que lo hacía en mayo del 2024. Eso es la fuente del Banco Central, eso nos lo dice Jesús Geraldo Martínez. Y fíjense los agregados monetarios. ¿Qué son los agregados monetarios? M1, M2, M3. El dinero que está en la calle, en la economía, que está poniendo el Banco Central, que está circulando. ¿Y qué usted está observando ahí? Que esos agregados monetarios cayeron. Y no tanta que el Banco Central, a partir de mayo del 2025, puso ese dinero a circular. Eso no tuvo efecto, esos agregados monetarios, para dinamizar la economía. Y los 81.000 millones que colocó el Banco Central, que hago la salvedad, si el Banco Central no hubiera colocado esos 81.000 millones, la economía hubiera tenido crecimiento negativo o cero. Esos 81.000 millones que puso el Banco Central, que se adelantó, fue lo que salvó por lo menos que la economía dominicana tuviera hoy un crecimiento de 2.1. Porque de lo contrario, los bancos no iban a prestar, iban a hacer mejor operaciones de tesorería. Puntos que le van a favorecer a la República Dominicana: el tema del oro. El tema del oro, que eso le va a permitir tener algunos 300, 500, 600 o 1.000 o 2.000 millones de dólares más. 1.000 o 2.000, porque es el doble al precio. Ustedes vieron las exportaciones de 1.000 y pico de millones, y si eso se mantiene con en el año 2026 a ese precio, el doble, los ingresos del gobierno dominicano van a ser el doble. A más de 1.000 millones de dólares le pueden entrar y el gobierno, si es sabio y es inteligente y sabe utilizar ese dinero bien, lo debe utilizar para dinamizar la economía. Ahora, otro punto importante para el país es el precio del petróleo. ¿Ustedes creen que la captura de Maduro es un tema político? No, es un tema económico, porque con la captura de Maduro se rompe el monopolio de la OPEP. Y los precios del petróleo, ustedes van a ver las expectativas, van a caer, porque ahora ya Venezuela no se va a alinear con la OPEP, se va a alinear con Estados Unidos, y los precios del petróleo van a ir en caída libre. Aunque hoy tuvo un aumento y ha tenido en este mes un aumentico de 60 a 65, esa no va a ser la tendencia. Y lo que se espera es una mayor producción de petróleo, y eso favorece. Fíjense que hay elementos que favorecen a la República Dominicana. Que Estados Unidos va a crecer 3 décimas más, eso favorece, eso va a mayor comercio para la República Dominicana, favorece el precio del oro, favorece el precio del petróleo. Eso quita presión al tipo de cambio, y si quita presión al tipo de cambio, quita presión a la inflación. Esa es la lógica económica de ese movimiento. Ahora, a nivel de los resultados del sistema financiero, el sistema financiero sigue siendo fuerte. Los bancos, ahí están los rankings para que ustedes lo vean. Los bancos no ganaron como ganaron el año pasado, en el 2024, y ahí ese numerito lo revela todo para lo que ustedes lo que quieran saber a cuáles bancos les fue bien y a cuáles bancos, pero esto no es parte de esta clase. Un dolor de cabeza para la República Dominicana sigue siendo el tema de la deuda. El ministro de Hacienda más en día ha dicho que eso no le preocupa. Sí, no le preocupa, pero de cada 100 pesos que le entra a la República Dominicana, 27 son para intereses de impuestos. Hay que preocuparse, sí. Entonces, cuando tú le sumas la amortización, uno le quita la amortización, porque la amortización tú lo generas de nuevo en emisiones de nueva deuda pública. Entonces hay que preocuparse, porque cuando el dinero que tú pagas de intereses es casi igual a lo que tú inviertes en la educación, entonces eso hay que preocuparse. Entonces, ese cuento de que han bajado la deuda, eso no es cuento, eso es cuento, señores. La deuda pública ha aumentado de 47.000 millones de diciembre del 2020 a 61.616 millones, a casi 62.000 millones. Y va a seguir subiendo, porque es la única forma que tiene el gobierno, no tiene más ingresos, porque los ingresos del gobierno son rígidos, están comprometidos en un presupuesto rígido, donde el 50% se lo lleva educación y se lo lleva el pago de los intereses de la deuda pública.
Entonces, mirando todo este panorama, ¿cuáles son los riesgos? Uno de los riesgos menos visibles, pero el más relevante para mí, es el riesgo de expectativas irreales. Es decir, tras crecer en 2.1% ahora en el 2025, proyectar un salto inmediato hacia tasa de 4.5, 5 en el 2026, requiere supuestos altamente optimistas. ¿Y qué lo hemos visto acá en el transcurso de esta presentación? Que eso no es así. Es decir, para eso se requiere fuerte recuperación simultánea de la inversión pública y privada. Y el privado no va a invertir tanto, ni el público tiene dinero para invertir. El entorno externo es benigno, porque ustedes saben que eso es según despierte nuestro presidente Donald Trump. La expansión acelerada del crédito, ustedes vieron cómo ha caído, al menos que el Banco Central en febrero, luego en 6 meses más o 4 meses más, inyecte y suelte un poquito la inflación. Y el dinamismo excepcional que tenía el sector turismo, eso no lo hay. Entonces, por lo tanto, ese crecimiento de expectativa de 4.5%, hay que desmontarse de eso. El crecimiento, si yo estuviera dirigiendo una de las instituciones que calcula eso, yo digo, no, vamos a estimar esto real, porque real es que usted crezca, no quizá un 2.1%, porque hay factores que le favorecen a la República Dominicana, pero un 3%, 3.5% es un crecimiento más decente y más realista. Luego, sectores de la economía clave, nosotros seguimos dependiendo de sectores tradicionales, como vimos allá, de agrícola, no tenemos, hay mucha desigualdad y pobreza, el tema del empleo y el mercado laboral, esa ley de la modificación de la ley del mercado, del Código Laboral, va a seguir invernando ahí, y se requiere flexibilidad. Los empleados no quieren perder, pero no entienden que perdiendo van a ganar más y van a crear un mercado más flexible y se va a crear más empleo. Entonces, el tema del gobierno y la corrupción, de esa percepción, miren, de escándalo en escándalo vamos. No tenemos el desarrollo de la infraestructura logística, los tapones aquí son. Entonces, la educación y la capacitación sigue siendo un tema. Miren los resultados de las pruebas a nivel educativo. La sostenibilidad ambiental sigue siendo otro tema. Y la competencia y la globalización, República Dominicana aún no está preparada para entrar, para aprovecharse de esa ventaja que puede dar el nearshoring, el friendshoring con Estados Unidos. Es decir, yo acercarme a su cadena de valor y yo aprovechar mi amistad. Entonces, esos son los... Sí. En la parte de educación y capacitación, la zona franca últimamente ha crecido aquí en la parte tecnológica, como esos chips. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no tenemos el personal capacitado para esos fines. Que quizás si lo estuviéramos, creciera más. Pudiéramos aprovechar esa ventaja. Y esa es una de las oportunidades. Sí. Pero hay que capacitar. Son oportunidades. Y entonces... Sí. Tenemos un ITLA y mire el escándalo del ITLA que tenemos. Entonces, lamentablemente, riesgos externos, seguimos mirando la situación, el tema de la remesa, el tema de que eso se pueda desacelerar por la política migratoria, el turismo, esos 855 mil millones de dólares que anunciaron en Fitur, eso es simplemente bulto, allante y movimiento. Si fuera así, con todos esos años, todos esos que anuncian cada año, lo que pasa es que la gente no le da seguimiento y llevan un grupo de amigos periodistas que después no hablan de eso porque entonces luego no lo montan en el avión para el año siguiente. Entonces, la dependencia del flujo de divisas, seguimos también vinculados directamente a Estados Unidos, y dependiendo cómo vaya Estados Unidos, que fíjense que eso lo pudiéramos aprovechar, pero ahí hay un riesgo, porque eso, cuando hay incertidumbre, hay riesgo. Entonces, esto convierte a la economía dominicana en altamente sensible a shocks externos. Ahora, hay riesgos fiscales y financieros. Es decir, el gobierno no tiene forma de aumentar los ingresos tributarios, porque el 55% de la economía es informal, al menos que crea una masa, en vez de un ICE, como tenemos en Estados Unidos, atacando a los ilegales, un tribu para atacar a todo el que no pague impuestos. Entonces hay que aumentar los ingresos para que el gobierno pueda seguir gastando y con más calidad. Entonces el gobierno está limitado a esa capacidad. Entonces, pero no puede endeudar el país más de lo que presupuestó. ¿Por qué? Porque puede afectar la estabilidad financiera. Y afectar la estabilidad financiera es que si usted sigue endeudando y no tiene dónde pagar,
Piense usted como persona, cuando usted no puede pagar su deuda, ¿qué le pasa? Eso mismo le pasa al gobierno, piense. Entonces luego tenemos, como ya decía Dircio, los bajos niveles de productividad y capital humano, que eso limita, es decir, que nosotros pudiéramos aprovechar ventajas como en la zona franca, que se producen muchísimos dispositivos médicos. Oportunidades, bueno, la primera oportunidad es que República Dominicana, a pesar de todo, sigue siendo un país con estabilidad macroeconómica, con inflación controlada, con un sistema financiero sólido, con credibilidad monetaria, con acceso relativamente estable al financiamiento. Es decir, eso es una oportunidad que tiene, que no es un fin en sí mismo, pero si no lo tienen, el país no crece. Esas son las condiciones clave para que un país pueda crecer. Oportunidades, tenemos el tema de la inversión extranjera, el nearshoring de servicios con Estados Unidos. Hay que reconfigurar las cadenas globales, es decir, la zona franca de mayor valor agregado, como señalaba Dircio, pero esto requiere capital humano calificado, seguridad jurídica y mejora regulatoria. Oportunidades, que se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿qué está haciendo la República Dominicana para sacarle provecho, para tener mayor productividad, para tener mejor gestión pública, para tener mejor servicio financiero más eficiente, para tener un turismo inteligente? Hoy yo vi un post de El Salvador, y en El Salvador Bukele creó una plataforma con Google, y ahora la gente puede consultar y le genera una receta electrónica, y con esa receta electrónica va a una farmacia que está afiliada. Y fíjense, wow, el problema de la salud lo masificó y lo democratizó. Es decir, una gente con un celular, internet gratis, ya se consulta. Ahí ya no tiene que ir a un médico. De cualquier parte, de cualquier rincón del Salvador, le genera una receta y le dice, vaya a buscar la medicina a tal sitio. Entonces, señores, esas son oportunidades que tiene. Entonces vamos a mirar lo que están haciendo nuestros vecinos. Ahora, este año, si el gobierno tiene que dejar de pensar en reelección del 2028, hay que hacer una reforma fiscal justa y equitativa para aumentar la inversión pública y mejorar el gasto en los más vulnerables. Hay que modernizar ese mercado laboral, tiene que crear campañas, debe eficientizar el gasto público, pero también el cobro de los tributos para que mejore el clima de inversión. Esas son oportunidades que, si el gobierno puede decir, bueno, eso no me va a tocar, yo no voy a ver los frutos de eso, sí, pero usted no puede pensar como partido, usted tiene que pensar cuando dirige un país como dominicano, qué le conviene a la población dominicana, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué es lo que estamos sembrando, porque lo que usted siembra es lo que usted cosecha, y eso es lo que tiene la República Dominicana. Entonces, a nivel de expectativa dominicana, de las expectativas, de la perspectiva, todo va a depender de la política fiscal, de la política monetaria del Banco Central, de los conflictos geopolíticos que tenemos, que tiene el mundo, Rusia, Israel, nosotros con Haití, política monetaria de la Reserva Federal. Esas decisiones son clave para que bajen la tasa de interés en República Dominicana, y ya ustedes vieron, hay que esperar 3 meses más. Nuestro escenario acá, que se fue la imagen acá, pero por lo menos la gráfica me ayuda. Yo estoy en un escenario conservador de que la economía va a crecer en 3.3%, no en el 4.5%. ¿Un 3.3? Un 3.3 por los 3% son mis expectativas para el crecimiento económico para el 2026. No más de ahí. Y fíjense que el mismo Banco Central, sus proyecciones, este es el programa monetario del Banco Central bajo meta de inflación del 26. Estas son informaciones oficiales del Banco Central. Y ya el Banco Central hoy en su informe dice que ya no va a ser 4.5, que va a ser 4.0. Y eso han sido los crecimientos en los diferentes años que hemos visto y que vimos anteriormente. Fíjense que el Banco Central a nivel para el 2026 dice, bueno, yo tengo un precio del petróleo, un PIB de 51, eso favorece, pero hoy está a 65,1. Si ese precio se llegara a mantener alto, ese 4% que tiene el Banco Central ahora, que yo digo que es un 3, hay que bajarlo a un 3. El gobierno siempre tiene una expectativa fuera de la realidad, y fíjense que para el 2026 tiene un crecimiento, tiene tasa de cambio de 66,
tiene petróleo 82, fuera de la realidad tiene crecimiento de un 5%. Pero eso es para vender unos números que en realidad al final no terminan siendo reales. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto para entrar a un debate de preguntas? La economía dominicana no enfrenta una crisis, pero sí un punto de inflexión. El desafío para el 2026 no es crecer a cualquier costo, sino crecer con realismo, proteger la estabilidad macroeconómica, aprovechar las oportunidades estructurales y reducir vulnerabilidades externas. En un mundo incierto, el mayor riesgo no es crecer menos, sino planificar sobre supuestos irreales. La verdadera oportunidad está en fortalecer los cimientos para el crecimiento, para que cuando llegue sea sostenido, inclusivo y resiliente. Y eso significa que el gobierno tiene que empezar a hacer una reforma fiscal que no afecte a lo que estamos pagando ya impuestos, sino cómo traigo ese 55%, cómo enfrento la evasión y la ilusión de impuestos, para que entre más ingresos al gobierno, cómo gasto mejor. Usted no puede tener tantas exenciones fiscales en un país que tiene tantas necesidades de desarrollo, tantas exenciones fiscales para turismo, para zona franca, para los camioneros, Ojalá que Dios lo de escuche todo. que Entonces, y el gobierno y que no no, pero incremente más los lo que impuestos a pasa nosotros. pero es un tema entonces, usted tiene que crear las facilidades. Hay varias mesas de trabajo que están trabajando en el Estado. Ojalá que esos resultados de esas mesas no se queden en promesa, sino en ejecución. Porque ¿qué es lo que pasa? Todo eso que se está hablando ahora en esa mesa de trabajo, eso eran las promesas políticas del año 2020 y del 2019. Y tú me la estás contando ahora en el 2026, cuando ya te va a quedar un año o 2 años ya para terminar lo que vayas a hacer como gobierno. Y vemos toda esa infraestructura de desarrollo que no avanza en República Dominicana. Entonces, nosotros, el país tiene que crear las facilidades para seguirnos abriendo hacia el mundo, pero con una estabilidad jurídica y credibilidad y con prudencia. No es que yo tenga un tema de pesimismo, sino prudencia. Entonces, estas son mis conclusiones a nivel de esta presentación. Ahora tenemos un espacio para preguntas y quito la presentación, dejo de compartir para que las personas que quieran hacer sus preguntas en vivo o la quieran escribir y Darren la pueda leer para todos. Perfecto, señores. Vamos con las preguntas. No sé si Darren tiene alguna por ahí. Yo tengo alguna por aquí. Voy a empezar con una que me pregunta José. ¿Qué se toma en cuenta para pronosticar el crecimiento económico de un país? Mire, el Banco Central tiene un modelo que tiene diferentes modelos de proyecciones de la economía y en función de los factores de cómo va a crecer la economía de Estados Unidos, de los precios del petróleo, del precio del oro, de cómo ellos ven la estabilidad del tipo de cambio, el crecimiento de los diferentes sectores. Eso se mete en un macromodelo econométrico o económico y entonces de ahí salen las proyecciones y se hacen algunas reestimaciones y se prueban la consistencia para proyectar esa información. Se toma en cuenta lo que va a gastar el gobierno, si va a tener mayores ingresos y eso es lo que se toma. Pero cuando tú haces un escenario muy positivo y no un escenario conservador, poniendo a crecer todo grande, termina lo que pasó en el 2025, que de 5.5 terminamos en 2.1, de 4.5 ya empezamos en enero en 4%. Perfecto, bien. Aquí tenemos la doctora Rosalba Escaño. ¿Y cuáles serán los efectos para la economía con el aumento de la tasa de los desechos sólidos que lanzó la DGI? ¿Afectará de forma negativa? Sí, yo pienso que eso va a haber que revisarlo y estamos esperando en diferentes círculos que estamos asesorando a diferentes empresarios, que el gobierno retome eso. No es posible que una pyme usted la ponga a pagar 60,000 pesos, porque eso en función de sus ingresos. Que una pyme que no genera esa contribución de basura
de residuos que usted tenga que pagar. Entonces eso hay que revisarlo. Y eso ha creado una molestia en todo el aparato productivo de la República Dominicana. Bien. Me pregunta la doctora Sandra, eh, si la tasa de interés para préstamos están tan alta, ¿por qué el banco de reserva, la tasa de certificado están tan baja? Bueno, porque fíjense una cosa, si queremos que bajen la tasa de interés para préstamos, tienen que bajar primero la tasa de interés de las captaciones. Y entonces el Banco Central, si ustedes recuerdan, vienen sostenidamente bajando su tasa de interés de política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los bancos también? Ajustar su tasa de interés a la baja. Ahora, a esa doctora que dijo, mire, hay muchos, en el mercado financiero opera el mercado de valores y el mercado bancario. El mercado de valores está pagando 9.5%. Usted se abre una cuenta de corretaje a través del puesto de bolsa de su preferencia y usted puede, y si usted no necesita el dinero para 2 meses, 3 meses, un año, usted abre un certificado a 9.5%, que los certificados del Banco Central están pagando 9.5%. Bien, ahora, si usted necesita su dinero para 3, 6 meses, entonces usted lo pone en un certificado bancario que le va a pagar un 6, un 7, un 5, y claro, dependiendo del banco, hay bancos que, como tienen poder, tienen una base grande, se pueden dar el lujo de pagar un 4 y un 5. Pero ahora mismo todas las entidades bancarias en la República Dominicana están bien supervisadas, están bien reguladas, están bien y son todas solventes. Usted puede poner su dinero en cualquier Bien. banco. Dice, bueno, iPhone, ¿en cuánto terminará la tasa del dólar este año? Dice Manuel. Fíjense que la tasa del tipo de cambio es algo que yo le he dado mucho seguimiento. Este año, en el 2026, tanto enero como febrero, no vamos a observar esa volatilidad que se observan en los patrones cíclicos de cada año. Porque yo entiendo que el gobernador se ha sentado con los 5 bancos que dominan el tipo de cambio en la República Dominicana y le ha dicho a nadie le conviene que se desestabilice el tipo de cambio. Y fíjense que por primera vez en la historia de la República Dominicana, en enero el tipo de cambio ha bajado. Y eso es básicamente de un acuerdo, no es porque hay más dólares, ¿no? Bueno, hay un dólar débil a nivel internacional, que eso también ayuda, porque si ustedes han estado dándole seguimiento a la prensa, el dólar se ha ido debilitando. Y Donald Trump le preguntaron ayer y él dijo, a mí no me preocupa porque todo el mundo tiene sus deudas en dólares. Es decir, y cuando a mí me preguntan si de eso, dije que hoy me escribió una empresaria que cuál era mi recomendación para invertir en oro. Y yo le dije, usted va a invertir en oro a 5.600 cuando eso puede tener una reversión. O sea, no recomienda invertir en oro. Tengo un amigo que Bueno, está por ahí conectado que ahora tiene mismo, oro por ahí. bueno, el que tiene oro y lo quiera vender un poquito, que venda una parte para que saque una ganancia. ¿Usted ve? Pero el que vaya a comprar en 5.600 puede saber que eso puede tener su reversión cuando se estabilice. Porque ¿qué es lo que hace el ¿Escuchaste, oro? Manuel? Porque ¿qué es lo que hace el oro? Cuando nadie está confiando en la economía de Estados Unidos, todo el mundo se va refugiando en oro o en criptomoneda. ¿Te ves? Pero la criptomoneda está unida al patrón de los dólares. Entonces, por lo tanto, las personas están prefiriendo el oro. Pero eso es, el oro así mismo como ha subido, puede bajar y puede volver a los 2.300, que es su precio de equilibrio históricamente en el mercado internacional. Bien, aquí tenemos José. Buenas noches, Gavin. Buenas noches al expositor. Excelente explicación con lujos y detalles de la economía nacional y con todo su pro y contra. ¿Qué consejo puede dar el expositor al consumidor o inversionista que quiere saber dónde invertir, ya que lo que ve es un gran crecimiento es el oro? O mejor dicho, ¿dónde recomienda invertir? Mire,
esa es una de las preguntas que más me hacen frecuentemente, tanto empresas, empresarios para su portafolio de inversión, como personas que manejan portafolio de inversión. Mi respuesta va a depender del perfil de la persona. Yo no le puedo dar la misma receta a una persona mayor que necesita su dinero para invertir, para comer, para salir, que a una persona joven que va a invertir hacia futuro. Entonces va a depender del perfil. ¿Cuáles son tus compromisos más? ¿En dónde tienes más compromiso? ¿En dólares o en pesos? Si tienes más compromiso en dólares, tu inversión tiene que ir en dólares. Si tienes más compromiso en pesos, tu inversión tiene que ir en pesos. Ahora, ¿qué plazo es razonable para ti? Tú vives de ese dinero. Si tú vives de ese dinero y necesitas dinero todos los meses, entonces yo te voy a decir, hay fondos mutuos que te pagan una tasa de interés mayor que la de un banco, pero no tienen garantía, pero ahí no hay problema. Y los bancos te pagan mensualmente intereses, pero te la pagan un poquito menor. Y hay bancos pequeños que pagan lo mismo que un fondo mutuo, pero tú tienes una garantía de hasta 2 millones de pesos. Pero también ahí está el sector construcción que no está creciendo y van a haber oportunidades. Si tú tienes un fondito, yo lo preservo en dólares y tengo los ojos abiertos, como yo ando con los ojos abiertos y con los oídos, que si se aparece una oportunidad, ahí tengo los chelitos para invertir. Y para saber, pero ¿qué es una oportunidad para mí? Un 30, alguien que esté dispuesto a vender con un 25 o un 30% de descuento, porque un día no, y sin un día yo no me deshago de esa posición. Entonces mi recomendación va a ser del perfil. ¿Qué le digo yo a la gente? Si usted tiene sus dólares, no lo venda, y aunque baje, no lo venda, y aunque suba, no lo venda. Mantenga sacándole por lo menos entre un 4 a un 4.5 que usted le saque a su dólar, usted le está sacando bien, porque usted tiene que entender que la depreciación es un 4 o un 5 y eso es la misma la inflación. Entonces, si eso usted se lo suma al 4 que le pagan en dólares, es decir, es mucho mejor que el 7 que le pagan en pesos. Entonces, si a mí me vienen a decir, ayer una persona que tiene 5 millones, yo le dije, mira, mi recomendación es que cambie ese dinero en dólares y lo ponga a un 3 o un 4 y no coja el 8 que te están dando anual, porque en el 8 vas a perder. Entonces, En ese sentido, sí. ok, termine, termine. No. Entonces, mi recomendación final a la persona es que se mantengan en una moneda sólida, que diversifiquen su portafolio de inversión, que no se cierren a oportunidades en el sector construcción, pero oportunidades. Algunos jóvenes le digo, debe pensar en abrirte a los temas de criptomonedas futuro, que aunque esté en alta hora, eso va a seguir subiendo, eso es lo único que le queda en el patrón cíclico, puede bajar en el corto plazo, pero a largo plazo eso va a subir. A mis hijos yo les digo, bueno, yo prefiero que ustedes inviertan en criptomonedas, que inviertan en un certificado, que inviertan en una casa. Al final, si usted compara a largo plazo, las criptomonedas van a tener mayor crecimiento que la misma inversión que usted va a tener o la plusvalía que usted se puede ganar en eso. Pero eso hay mucho riesgo y hay que entenderlo y se lo recomiendo más a las personas jóvenes. A las personas ya más adultas, ponga su dinero en puestos de bolsa o en banco o en los bancos si lo va a necesitar y no quiere a menos de un año. Bien, en ese sentido de dólares, ¿para qué usted recomienda un préstamo tomarlo en peso o en dólares? Por ejemplo, un préstamo hipotecario o comercial, no importa. Siempre en pesos, siempre en pesos, siempre en pesos. Porque el día ¿Verdad? que el gobernador del Banco Central esté así, horizontal, el tipo de cambio va a subir a 100 por uno. Bueno, eso yo le recomiendo a los clientes míos que me preguntan. Yo le digo, cójalo en pesos. No, pero que Es que en dólares me lo están dando a un no, 9 y en pero pesos a ese un es, 13. si Digo, lo pero pone, pero en pesos sigue siendo más barato, porque si él lo coge 9 en sí, dólares y hay una depreciación de un 10%, como cuando saltó el tipo de cambio del 59 al 65, ya él tiene una tasa de un 19, no de un 13 en pesos. claro. Entonces él tiene que pensar que no es solamente la tasa, sino que le tiene que sumar cuánto es la depreciación del tipo de cambio. Y a esa depreciación del tipo de cambio tiene que ponerle mínimo un 5 o un 6%. Entonces el 9 más el 5 es un 14, que es mucho más alto que el 13 en pesos. Bien. Igual aplica Eh, también para los depósitos. oh, perfecto. Dionis pregunta, dado que el valor agregado de la construcción pasa de crecer
3,7 en el 2024 a contraerse cerca del -2 en el 2025. ¿Qué factores explican este giro tan marcado y qué señales deberían observarse para anticipar una recuperación en el 2026? Sí, mira, es una excelente pregunta, preocupación del sector construcción. El sector construcción ya no es solo dinero. Lo primero que todos estos temas que no existe, que ha contaminado el dinamismo del sector construcción, empezaron con todos esos fraudes, todas esas estafas de muchos constructores. Y la gente tiene miedo de invertir en proyectos de construcción, empezando por ahí. Ningún constructor puede desarrollar ningún proyecto a capela, a menos que desarrolle un fideicomiso y vaya a un puesto de bolsa y haga emisión y la gente compre participación de ese fideicomiso. Entonces, empezó a un factor de desconfianza. Luego empezó un factor de tasa de interés alta. Luego el dinero del Banco Central no llegó a los sectores, ni a los ferreteros, ni al sector construcción. No, la gente no utilizó ese dinero. Entonces, pero además también los flujos de capitales que venían antes con todos estos temas que hay alrededor de la República Dominicana, que el Caribe está intervenido, tampoco vinieron esos cuartos para ser real, que también es un factor. Pero otro factor importante que está ahí es que le metieron el tema de lavado de activos y ahora los bancos están, mira, parqueados para prestarle a los sectores, a los constructores. Entonces, todo este ecosistema de confianza, de tasa de interés alta, de adversidad de los bancos, apretarle a constructores que no estén bien finos en su expediente, de que hay flujos que ya no están llegando a la República Dominicana, de que ese dinero que puso el Banco Central no llegó a los constructores, de que no hay y que la demanda interna de compra de vivienda ha caído. Todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, también están los temas de permiso, las cosas, pero esos son temas que se resuelven, que siempre han estado ahí y el sector construcción ha crecido. Entonces, mi respuesta de la solución a eso es lo que yo le dije. Yo el martes voy a escribir a favor de liberar más recursos para el dinamismo de los constructores, para la gente, para que compre vehículos nuevos, para financiamiento, para dinamizar la economía, para que el dinero llegue a la base, porque si el dinero llega a la base de la economía se puede dinamizar. Pero si el dinero llega al vértice de la pirámide, la economía no se va a dinamizar. Y eso es lo que ha pasado con las últimas liberaciones del Banco Central. Bien, esta gente tan pregunta y pregunta. Bueno, dice Adelante, José adelante. Hernández, ¿recomienda ahorrar en euros en República Dominicana? Mira, realmente, al menos que usted tenga planes de irse a vivir a Europa, yo a veces lo he pensado, pero mis mayores transacciones son en dólares. Si yo tuviera transacciones en euros frecuentes, yo lo hiciera, pero si usted tiene aspiración a irse a vivir a Europa, recibe dinero, el euro es una moneda estable, hoy está a 1.19 con relación al dólar, ha estado a 1.1, ha estado a 1.31 en su mayor valor. Yo sigo pensando que la mejor moneda para ahorrar a nivel de lo que es FIA es el dólar. Me mantendré ahí en dólar. Puedo tener alguna pequeña reservita de euro, pero al final el dólar es la moneda de referencia mundial y lo va a hacer por los próximos 50, 100 y 200 años en el mundo. Bien. Pregunta José Rossi. ¿Cómo influye la deuda pública del país en el estancamiento económico de estos últimos periodos? Oh, pero muy bien, yo le voy a decir a esa misma persona que me contestó, imagínese usted que usted tenga una alta deuda, que de cada 100 pesos que usted tiene que recibir a su casa, usted tiene que destinar 50 para el pago de la deuda. Ya a usted le quedan 50 para cubrir sus necesidades. Y si usted no tiene más ingresos adicionales, usted puede hacer algo, usted puede salir
a un restaurante, usted se puede dar unas vacaciones, usted puede comprar un carrito nuevo porque tiene sus ingresos limitados y parte de su dinero lo tiene que dedicar para pagar la deuda. Y si usted deja de pagar la deuda, a usted lo van a embargar y le van a quitar todo. Entonces, en esa posición, el que no tiene más ingresos, usted así como el gobierno, está estancado. Y eso es lo que ha pasado con el gobierno. El gobierno tiene una nómina pública alta, el gobierno tiene muchísimas gastos no tributarios altísimos, el gobierno se le critica mucho la eficiencia de ese gasto, de que debe gastar con más calidad. El gobierno no tiene ingresos porque el gobierno tiene un 55% de economía informal. Entonces, al gobierno no dispone de ingresos, entonces no puede gastar más y no puede ayudar al desarrollo del país, no puede construir más obras, más presas de agua, más infraestructura, más carretera, más... Entonces, y fíjense un comentario que dijo un empresario dominicano, lo dijo en Fitur, el empresario estrella, dijo que para mí fue algo chocante que en República Dominicana la alianza pública y privada, que era la que se quería para poder desarrollar el país, no se ha aprobado un primer proyecto con esa alianza. Yo dije, Dios mío. Bien. Bueno, Celeste, ya esa pregunta que preguntó que si recomienda hacer certificado en dólares. Él dijo que sí, entiendo que sí, Claro que sí, que que lo sí. recomienda. Hay un par de Y preguntitas puede más, pero hacerlo ya tenemos. en los fondos mutuos de cualquier puesto de bolsa de su elección, que va a Bien. obtener, mientras un banco te está pagando un 3, allí va a conseguir un 5.5% tranquilamente. Señores, las preguntas, ya, porque estamos fuera de tiempo. Regularmente 1 hora, ya tenemos 1 hora Yo y no tengo 12. tiempo, yo estoy en mi casa, estoy Sí. relajado y me encanta que me pregunten, me encanta ayudar a la gente. Pues perfecto, gracias, gracias. Eso es vocación de servicio. Saludo, sin nombre. Sobre los recursos del Banco Central a la banca para desarrollar proyectos de inversión o dinamizar la economía. Generalmente se lo dan a los que ya tienen préstamo. ¿Qué hacer para no ser tan afectado por esta manipulación y poder acceder a esos recursos? Mire, yo le puedo decir y puedo dar testimonio que en esta última oportunidad eso no fue así. Era así anteriormente a esta última oportunidad. El banco se aseguró de que no se lo dieran a personas para pagar deuda. Y por eso muchos bancos no pudieron colocar todo ese dinero. Y por eso va a ser mi artículo del próximo martes. Yo, la oficial de mi cuenta en el del Banco Popular, me decía, don Jesús, mire, aquí hay dinerito disponible por si usted tiene algún proyectico, pero el banco definió bien la condición, el Banco Central. Entonces también había dinero disponible para vivienda. Pero la gente no quiso comprar vivienda, no tenía como ese apetito de compra de vivienda, porque si tú no tienes ingreso adicional, ¿para qué te va a comprar una vivienda que después tú no vas a poder pagar y después te la van a quitar? Entonces, el Banco Central ha tomado mucha medida en eso para que los banqueros, los bancos no lo cubren como en el pasado. Es decir, que yo doy testimonio de que ya eso no está siendo así. El Banco Central está siendo muy riguroso de que no lo cubren con esos cuartos que dan para dinamizar la economía. Bien, pues nosotros vamos a llegar a la parte final ya. Reiterarte las gracias a todas esas personas que están conectadas. Veo a 60 y pico personas ahí todavía conectados. Estamos por ahí, por Instagram. Saludos, Facebook. Gracias por acompañarnos.